Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Hoy día es miércoles 10 de julio y el título de la lección de hoy dice, El secreto del ministerio de Jesús. Vamos a empezar orando. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias por el don de vida. Muchas gracias por regalarnos este tiempo y ayúdanos a hacer tu voluntad. Que se honre tu nombre. Por favor, te lo pedimos. En el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, vamos a empezar en la lectura en Marcos, ¿no? Capítulo 1, seguimos del versículo 35 al 39. Vamos a ver qué lecciones vamos a aprender de ahí. Así es. Tal vez si lo puedes leer, por favor, el versículo 35. Claro que sí. Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Así es. Empezamos entonces. Levantándose muy de mañana. Recordemos qué es lo que pasó anoche. Bueno, en la historia que estamos aprendiendo. Anoche fue una noche muy Agotadora. Agotadora. Bueno, agotadora, pero también feliz. Jesús estaba haciendo milagros. Totalmente. Y se quedó hasta muy tarde. Ayer era día sábado. Estaban hasta la noche haciendo milagros. Vinieron después de la puesta de sol. Y había una gran multitud. Nadie se fue triste. Todos recibieron su milagro. Todos recibieron su milagro. Amén. Su sanación. Su sanación. El que busca a Jesús y busca para sanación, lo encuentra. El que busca a Jesús para una restauración familiar, lo encuentra. El que busca a Jesús por economía, lo encuentra. Amén. ¿No? Ahí encontró todo. Luego ya descansó Jesús y el versículo empieza ahora muy temprano de mañana, ¿no? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Esta frase hace recuerdo a una relación a había las vigilias. Ah, ¿verdad? Tenemos una vigilia, ¿no es verdad? Pero está dividida en 4. 4. ¿Cuál es esa división? Son por horarios. Ya. La primera es de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6. De 3 a 6. Sí. Y ahí al mencionar muy temprano de mañana, ¿no? Aparentemente se estaba refiriendo aproximadamente entre la cuarta vigilia o muy temprano de mañana, también se refiere, en este mismo horario, ¿no? De 3 a 6. Pero ¿por qué se refiere a esto ahora con estas palabras de muy temprano de mañana? En el lugar donde está, en este caso Capernaum, etcétera, ¿no? Y en este tiempo que estamos calculando alrededor de junio, julio, ¿no? Según ahí nuestros eruditos mencionan que en este tiempo ya el sol más o menos empieza a salir aproximadamente entre 3:30 a 4 de la mañana. Ya empieza a salir. Estaba en una época más o menos de verano. Por así decirlo, ¿no? Entonces salen y ya Jesús estaba muy temprano. No había dormido mucho. ¿No? Y aún siendo muy temprano de mañana o en algunas versiones oscuro, ya él salió ¿a qué? Dice muy temprano de mañana, siendo muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto. Y oraba. Allí oraba. ¿Por qué desierto? Tranquilidad. Paz. Estar en comunión. Algunas parejitas prefieren irse a un ladito. Al oscurito, dicen. No sé si tanto así. Sino que uno necesita tranquilidad para encontrarse con Dios. En cualquier momento los demás se iban a levantar, iban a hablarle a Jesús, etc. Pero él necesitaba encontrarse a solas, a hablar a solas con su Padre.
con Jesús. Allí él oraba. Ahora, hablemos un poquito de la oración de Jesús. De Jesús. ¿Por qué orar? Si era Él mismo, si es Dios mismo Él, ¿por qué orar? Uno, porque Él fue la regla que conocemos. En esta tierra Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Pero ahí en las Escrituras vemos, dice, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, ¿no? Juan 5:19. Entonces, Él necesitaba recargarse. Él necesitaba poder. Él necesitaba de Dios. Uh-huh. Wow, Jesús necesitaba de Dios. Y si Él lo necesitaba, imagínate nosotros. Lo necesitamos mucho más. Entonces, quizá este ejemplo, y cuando Jesús habló, cuando le preguntaron cómo debemos orar, dijo, entra a tu cuarto, cierra la puerta, porque igual habla de estar a solas con Dios. O sea, si bien hay momentos, bueno, debemos procurar momentos de estar a solas con Dios. El espíritu de profecía nos dice, ¿no?, que es la oración, es el acto de abrir el corazón. ¿Con quién? Para tener esta comunión directa con nuestro Creador. Y no sé si alguna vez tuviste esta experiencia, querido amigo, amiga, en querer decir, ya no doy más, hasta aquí llegué, esta es mi fuerza humana. Y ese rato te pones de rodillas y caes rendido ante Dios, pero luego te levantas con un alivio y esa carga tú has dejado ahí. Y Dios es tan bueno que te responde, ¿no? Y hemos estado mencionando que tiene 3 maneras de responder, ¿no? Así el es. sí, el no o espera. Así que la oración, una acción. ¿Para qué? Para tener esta comunión con el Señor y así también hacer fuertes personas que tengan esa fe, esperanza en un Dios. Eso nos alivia, eso nos fortalece a seguir de pie, con la ayuda de Dios. Amén. Ahí en la oración es donde uno puede ser sincero. Ahí en la oración es donde uno puede decirle lo que realmente siente a Dios. Y no porque Él no lo sepa, sino en el momento de exteriorizar lo que hay en nuestro corazón, es de bendición para nosotros. Amén. Es por eso que nosotros necesitamos estar a solas. Dice, todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila de meditación. O sea, todos tenemos actividades, pero procuremos tener una hora antes de esas actividades, incluso antes del desayuno, a orar a Dios, a abrir la Biblia, etc. A cantar un himno, una alabanza, una oración a nuestro Creador también. Súper. Entonces, Jesús oraba. Ahora, ¿para qué oraba? Era su fuente de poder. Es como recargamos, ¿no? En nuestros celulares ya vemos que se está tal vez en un 5 o 3% agotadísimo. Enchufamos y estamos tranquilos cuando nuestros celulares ya están al 100%. Y yo creo que Jesús iba y sacaba todo, esas preocupaciones que les traían, y Él amablemente, alegremente, podía dar esta ayuda al prójimo. Su fuente de poder. Si algo hizo Jesús, fue, vete, tu fe te ha sanado. Te ha sanado, te ha salvado. Nada que fue hecho, fue Dios, fue Jesús como Dios. Los milagros fueron como Jesús como hombre, pero para hacer estos milagros Él necesitaba de oración. Si tú buscas un milagro, el primer paso es orar, tener fe. Si tú buscas cualquier tipo de milagro, hay que orar y tener fe. Así es. Avanzamos. Vamos. 36. Y lo buscó Simón,
y los que con él estaban. Él estaba con su grupo pequeño, recordemos, ¿no? Pero fue ahí, ¿quién? Pedro, Simón, que parece un liderazgo. Y él sabía dónde se encontraba nuestro creador y se fue directo a encontrarlo ahí. Claro, ahí lo buscó viene de griego karadioko, que significa buscar, pero concienzudamente, por arriba, por abajo, por izquierda, por la derecha, hasta buscarlo, hasta encontrarlo. No fue una búsqueda casual, sino estaba buscando Simón y los que con él estaban. ¿A quién buscaban? A Jesús. A Jesús. No estaba en su habitación, por así decirlo. No estaba en ese lugar. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Y dónde estaba? Orando. Orando. Más allá de un lugar estaba orando. ¿No? Sí. Vamos a avanzar. Y él les dijo, dice, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. ¿No? Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Amén. Aquí encontramos las palabras de Jesús. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. Así es. Un historiador de la época fue Flavio Josefo. Y él menciona de que por este lugar había por lo menos unos 200 sitios para poder ir, poblaciones para ir a predicar. ¡Wow! 200. Y ¿quiénes eran? Era Jesús y sus amigos. Los 4. ¿No? Para ir a predicar. ¿Qué vemos ahí? 1. Para esto he venido. Si vamos al original, para esto he salido, dicen en otras versiones. Pero ¿cuál es el significado? Ambos. Porque para esto he venido. ¿De dónde ha venido? De Galilea. Ya, vino de Galilea, bueno, de Capernaum a Galilea, ¿no? A predicar. Para esto he venido. O también para esto he salido, ¿no? ¿De dónde? Del cielo. He salido del cielo para venir a predicar. He salido de Capernaum para venir a predicar a Galilea. He venido para predicar. O sea, todo lo que él hace, toda la Biblia, si podemos resumirla, fue para predicar. Fue para predicarte, para decirte que Dios existe. De Génesis a Apocalipsis, ¿cuál es el fondo? Mostrarte a Jesús. Predicar. Y de diferente forma, cada libro de la Biblia te está predicando y te está diciendo, Dios es esto, Dios hace esto, Dios te busca así, Dios te está buscando. 66 libros de diferente forma escritos, con diferente argumento, etc. Pero el fondo es el mismo. El mismo es Jesús te busca. Amén. Jesús te busca. Primer punto. Segundo punto. Mira, para predicar se necesita de fe. 4 personas, ¿cómo iban a llegar a más de 200 lugares? Imposible, ¿un año? Ahí estaba empezando su ministerio en Galilea. Capernaum era su centro, en algún momento en algunos versículos mencionan como si fuese su casa propia, ahí en esa región. Es porque ahí se la pasaba predicando. ¿Y quién predicaba? Jesús predicaba. Jesús mismo se dedicaba a predicar. Ahora, lo podía hacer como Dios, y como Dios necesitaba un ángel. Es un ángel, puede demostrar que era un ángel, y bueno, acepten a Dios. Fácil, se predicaría quizá en un día al mundo entero. Pero no, aquí estaba predicando, así como su bautismo fue como hombre, necesitaba de Dios, así también la prédica era como hombre, y como hombre necesitaba predicar. Una necesidad que debemos reconocer es de predicar. Y si no tenemos esta necesidad, tenemos que orar y decirle, Dios, no me está naciendo este corazón de predicar. El ser humano debería tener una necesidad de predicar. Y aquí Jesús lo estaba haciendo como ser humano. Tenía que ir a predicar. 1 y 2, te decía de que 200 lugares,
¿cuánto tiempo tardaría? Y solo Jesús iba a estar 3 años y medio. Es que para predicar se necesita de fe. No es cuando todo está hecho, cuando todo se tiene, ahora sí abramos un nuevo lugar. No, se necesita de Dios para un nuevo lugar. Tu distrito le falta una iglesia. La iglesia quizá por la cual tú puedas orar y motivar a tu iglesia para levantar un nuevo lugar. Amén. En nuestro distrito hacíamos un recuento ahí con los líderes. Veíamos que ahora son 4 distritos que nacieron de este distrito en el que estamos. Y ahora solo somos 3. Hay que levantar otro. No, Dios lo permita. A Él se le debe. Pero Jesús vino a predicar. Así predicar. ¿Así es? Sí, ahí estamos. Y el versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Así es. Llegamos a este último versículo, ¿no? Sí. Y en este último versículo, en las sinagogas de ellos. Bueno, a Jesús lo conocían como Rabí. Era un maestro. Llegaba a una iglesia en sábado y ha llegado el maestro, que él nos enseña. Y él empezaba a explicar. Y su prédica era muy diferente a la que el hombre estaba acostumbrado. No solo porque tenía autoridad, sino porque eran palabras oportunas. La predicación necesita de palabras oportunas, no de ataque. Atacar no es predicar, es sentenciar. No es. La prédica está casado con palabras oportunas. ¿Y cuáles son las palabras oportunas? Bueno, esas son las únicas palabras oportunas las da Dios. Es por eso que antes de tocar una puerta, antes de hablar con un familiar, debemos orar y decirle: Dios, por favor, ayúdanos, dirige estas palabras, dirige esta lengua. Y ahí tener un resultado de la prédica, ¿no? Porque ahí vamos a saber en qué momento sonreír, en qué momento dar la mano, en qué momento ser más amigable, en qué momento ser firme con algunas cosas bíblicas. Sí, solo Dios puede dar esas palabras adecuadas, etc., ¿no? Y es por eso que predicaba. Jesús predicaba, Él mismo predicaba, fue a predicar de Él mismo. Fue a predicar de Él mismo. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces la oración se puede volver una rutina, donde ya no es esa comunión que se necesita tener con Dios. Tenemos que aprovechar de orar de manera correcta, dicen, ¿no? Y provechosa. Es así, ¿no? Algunos nos puede pasar a todos. Ya ora, tú ora. Ya, ahí queda, listo. Oramos. Porque sabemos que es un acto que se debe hacer, pero muchas veces quizás solo son palabras, no es de corazón. Me hiciste recuerdo una pregunta. ¿Pero por qué tenemos que orar? Si Dios ya conoce nuestro corazón, si Dios ya sabe. ¿Cómo respondemos en ese momento? Si bien Dios sabe todo lo que hay y todo lo que nos está pasando, nosotros al orar, hablamos con Dios. Aunque Él lo sepa todo, nosotros exteriorizamos lo que sentimos en nuestro corazón. 2, yo diría que tenemos la paz después de la oración. Tú lo dijiste, pero ahora lo amplío un poco más. Mira, después de que tú oras por un familiar, quizá en el hospital, has orado. Y lo has orado de todo corazón a Dios. Sabemos que Dios no tiene oídos sordos. Él escuchó. Entonces tenemos que tener paz porque Él escuchó. Y si Él decide hacer lo que nosotros le pedimos, gracias Señor, amén. Y si Él decide que no, doble amén. Porque le hemos pedido con el corazón. Y Dios dijo no. Y si dijo no, es por nuestro bien. En el milenio
milenio tendremos tiempo para poder saber la causa. La oración da paz. La oración, tienes que estar 100% seguro. Dios te escuchó y Dios está obrando de acuerdo a tu pedido. Paréntesis. La oración no solo es pedido. La oración no es he orado 30 años. No es un reclamo. Sí puedes pedirle y qué bueno que le pidas. Pero la oración no solo consiste en pedir, también en agradecer, también en adorarlo. Es una conversación y en una conversación hay de todo. Así es así. Si Jesús tanto necesitaba un tiempo estar a solas con Dios, Jesús, y nosotros necesitamos mucho. Entonces ahí hemos compartido el gran secreto de nuestro Creador, que es el poder de su ministerio, la oración. ¿No? Si necesitamos algo, ahí tenemos. Permíteme contarles. Nosotros hemos sufrido bastante como seres humanos en la pérdida de nuestros padres, pero gracias a Dios, el poder orar, nos hemos también refugiado en los tiempos bien difíciles que hemos pasado, ¿no? Entonces te animamos a que tú puedas dejar todas tus penas, cargas, preocupaciones, pruebas en las manos de nuestro Señor. Ahora sí. hay muchos libros de la oración. Sí. ¿Tan difícil es orar? No. Lo que es difícil es abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Un gran libro. La oración. Está en el internet. Sí. Elena G. de White. La oración. Qué lindo libro. Así es. Entonces vamos a terminar para orar, por favor. Oremos. Bendito Padre, gracias por crear la oración, donde podemos hablar contigo. Gracias, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos a abrir nuestro corazón. Enséñanos, Señor. Bendice a nuestros amigos. Y hoy que estamos aprendiendo sobre la oración, te pedimos que escuches sus oraciones. Bendito seas, Señor. Gracias por Jesús. Amén. Amén. Eso fue Escuela Sabática Facilito. Hasta mañana. Chao, chao.